Bueno, la verdad es que hemos vivido unos largos meses desde marzo, que comenzó la pandemia, que se declaró el estado de alarma y Salobreña, pues igual que en el resto de los municipios de nuestra comarca, en el resto del país, lógicamente pues la hemos vivido, primero yo creo que hay que decirlo con miedo porque nos enfrentábamos a algo absolutamente desconocido, pues miedo al contagio, miedo a las consecuencias que esos contagios pueden tener, que en último extremo es costarnos la vida y eso al final es algo que no tiene precio y que tenemos que intentar evitar a toda costa. Desde que se decreta el estado de alarma y también por parte de la institución tomamos una serie de medidas anticipadas, ¿no? Como cerrar las entradas del municipio, como pedir el cierre de negocios o incluso cerrar la playa en un momento en que estábamos casi a las puertas de la Semana Santa y sabíamos lo que nos jugábamos, pero anteponiendo la salud y bueno, pues la seguridad de la gente por encima de todo, ¿no? Yo creo que aún con ese miedo lo hemos vivido con sensatez y creo que impera una lectura global de cómo hemos vivido en Salobreña afrontar la pandemia y creo que la hemos vivido intentando apoyar, aportar, arrimar el hombro todo y haciendo que entre todos, poniendo nuestro grano de arena, salgamos de esto lo antes posible. No podemos hablar de un balance porque no hemos terminado. Yo creo que lo llamemos segunda ola o lo llamemos un repunte del virus que existe desde el mes de marzo, no se puede bajar la guardia, tenemos que estar en alerta y por tanto seguir luchando, pero sí desde luego de esa época más difícil donde estábamos todos confinados, a la que espero que no tengamos que volver, yo me llevo también una lectura muy positiva, que es el espíritu solidario de la gente de Salobreña con esa red de solidaridad, ese tejido social que establecimos y que espero que se mantenga por mucho tiempo para cada vez que Salobreña lo necesite, que nos necesitemos unos a otros, poder de alguna forma estar ahí y ayudar. Luego la crisis, lo decíamos, la crisis sanitaria, que realmente lo más importante, tenía una segunda consecuencia, que es la crisis económica y digamos que lo que va a suponer el paso de este virus por nuestras vidas, de esta crisis sanitaria por nuestras vidas, es algo que todavía creo que no podemos valorar porque está teniendo impacto todavía, porque lo va a tener a largo plazo y porque de la capacidad que tengamos de saber construirnos y reconstruirnos como país va a depender el precio que vamos a pagar por esto. Bueno, medidas hemos tomado y seguimos tomando. Yo creo que también una de las cuestiones importantes que había que hacer valer, y hay que hacer valer en estos momentos tan complicados, es tomarlas con el mayor consenso posible, escuchando a la población, entendiendo por lo que está pasando cada familia, que cada una es ella misma en sus circunstancias y sobre todo haciendo partícipe a todo el tejido social, a la población y por supuesto a toda la corporación. Medidas como la decisión de suspender fiestas locales, que es algo absolutamente doloroso, lo hemos hecho en conjunto para que la población entienda que no hay discusión política, hay una lucha desde la unidad por salir juntos de esto. Y en ese sentido, en un momento en el que veíamos que a nivel de España lo hemos visto, ¿no? Empresas que se han acogido a ERTE, empresas incluso que han tenido que cerrar, pero en nuestra localidad había un problema añadido y es que hay una población muy grande que depende todo el año de lo que genera, del ingreso que genera a través del entorno turístico, ¿no? De toda la hostelería que se mueve en torno a nuestra época fuerte, que comienza en Semana Santa y termina aproximadamente en octubre. Y que este año con la pandemia pues se ha visto truncada. Había gente incluso que como no ha podido tener una contratación, no ha podido acogerse a ciertas ayudas gubernamentales para ayudar a la población que se había quedado sin ingresos. En ese sentido, nosotros también teníamos que hacer un esfuerzo para eso. Primero, para ayudar a las familias que más lo necesitaban, por eso yo creo que el área que más impulso ha tenido, lo ha tenido económicamente y con refuerzo personal, ha sido obviamente el área social. Y luego, por otra parte, tomar medidas para el sector, muy específicas para el sector de hostelería y en general para todo el sector del comercio, porque al final cuando levanta el comercio, levanta la economía de una población, ¿no? Entonces medidas como exenciones fiscales, como eliminar los cobros en ejecutiva durante todo este ejercicio, y eso se ha hecho para cualquier tipo de impuesto, tasa
municipal, o la posibilidad de ampliar las terrazas para que, respetando el espacio que tiene que haber de distancia entre una mesa y otra, los negocios que pudieran, que han sido la mayoría, no tuviesen que reducir el número de mesas, sino poder ocupar ese espacio. Yo debo decir que el sector se ha comportado con una responsabilidad increíble, tanto los comercios en general como la hostelería en particular, y me refiero mucho a la hostelería porque digamos que son los negocios que han arriesgado más en el sentido de tener que aglutinar a más gente y por tanto, digamos, tenernos que controlar más, ¿no? Aún así, todo el comercio se ha comportado de manera ejemplar y bueno, yo decía al principio, no son una serie de medidas que hemos tomado y esto ha terminado, sino que se irán adoptando cuantas medidas sean necesarias para ayudar en un momento como en el que estamos. Tenemos que intentar recordar en qué escenario nos movíamos antes de que llegase la pandemia, y los primeros meses de este año eran, digamos, cuando ya habíamos cogido la velocidad de crucero en el equipo de gobierno, en el gobierno local. Veníamos de un mes de mayo en 2019, donde había habido unas elecciones, se conformó una nueva corporación. Pasamos el verano, que bueno, pues con todas las dificultades que eso tiene, nos hizo dedicarnos de lleno en el principio del mandato a afrontar la temporada estival, y una vez pasado el verano empezamos con los grandes proyectos que teníamos en cartera y que había que empezar a impulsar para que a lo largo de la legislatura se puedan ir desarrollando. Hablo de proyectos hoteleros, del paseo marítimo, del espigón, del nuevo centro de salud, de la peatonalización del casco antiguo, de la rehabilitación del castillo, del arreglo del Paseo de las Flores y la bajada del Gambullón, y otros tantos proyectos que estaban o bien comenzando o preparándose para comenzar. Y digamos que cuando estábamos cogiendo esa velocidad de crucero llegó la pandemia. Y, lógicamente, sin que esos proyectos desaparezcan, se ve alterada la agenda, los ritmos, los tiempos, y hay otras prioridades. A partir de ahí, a partir de marzo, nos dedicamos exclusivamente, no, pero sí concienzudamente en afrontar esta crisis, intentando que a la vez los proyectos que no podemos dejar que se caigan, hablo de proyectos que dependen de subvenciones de otras instituciones, estuviesen también en la agenda, en nuestra mesa, pero lógicamente priorizando otras cuestiones determinantes para el municipio, importantes todas, pero estas otras vitales para el municipio. Y en esa estamos, intentando salir de la crisis y a la vez retomando los proyectos que podemos ir retomando. La agenda afortunadamente no se ha visto excesivamente modificada, quiero decir, no hay proyectos que a consecuencia de la pandemia vayan a desaparecer para este municipio, si bien los tiempos van a depender también del tiempo en que tardemos en recuperarnos. Pues hablo, por ejemplo, de proyectos como el desarrollo hotelero, que dependerán de la capacidad que tengan esas empresas de poder retomar estos proyectos, pero sí son proyectos que no se han caído y eso en sí ya es una noticia alentadora. Las circunstancias de la pandemia están haciendo que a nivel del Gobierno se tomen medidas, a nivel de la Junta de Andalucía se tomen medidas que ayuden también, porque hasta la fecha la verdad es que los ayuntamientos somos los que hemos estado y estamos en la primera línea de batalla para combatir esta pandemia, los que estamos más cerca de la población, y así tiene que ser, los que estamos al lado de nuestros vecinos y vecinas, pero a día de hoy, a pesar de que sabemos que llegarán algunas ayudas, estamos soportando todo a pulmón: la apertura de las playas, la limpieza de edificios, la desinfección de las calles, el refuerzo que hacemos en cualquier área, especialmente en el área social, para atender las demandas de las familias más necesitadas. Todo eso prácticamente se está haciendo a pulmón. Hay mecanismos de ayuda que pone a nuestro servicio la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno. Y ahora también, recientemente, el Gobierno anunciaba una cantidad importante de fondos europeos que por primera vez en la historia los propios ayuntamientos vamos a poder gestionar directamente. Creo que es importante pensar con la luz larga, pensar un poco a medio y largo plazo, y que aquellas posibilidades económicas que lleguen sean con visión de futuro. Es decir, que los proyectos que podamos acometer estén pensados para dinamizar la economía local más que para paliar problemas inmediatos que, una vez, digamos, gastas como si fuese un gasto corriente, no tiene una repercusión futura, no dinamiza. Y me refiero con eso a que hay que trabajar mucho en los planes de empleo, hay que trabajar mucho en la acometida de inversiones y de proyectos,
que permitan de alguna forma generar economía local desde un punto de vista sostenible. Bueno, desgraciadamente en Salobreña, al igual que está ocurriendo en el resto del país, las consecuencias económicas de la crisis tienen un impacto directo en el empleo, y en localidades como la nuestra, donde el empleo es estacional, lo explicaba antes, hay muchas familias cuya economía depende de poder trabajar en los meses de verano, en los meses donde es fuerte la restauración, la hostelería, y que en esta ocasión ha sido complicado porque en el mejor de los casos los empleados que dependen de este tipo de economía han estado en ERTES, pero en otros muchos casos la gente no ha sido llamada a contratar, es decir, gente que tiene normalmente la condición de fijo discontinuo, que trabaja temporalmente, pero a lo mejor empieza a trabajar en marzo y acaba prácticamente en octubre, con lo cual son unos meses de trabajo que luego, pues entre alguna ayuda o alguna otra prestación, pueden subsistir el año. Y también hay mucha gente que ha dependido de la construcción. Es verdad que tenemos suerte porque en Salobreña hay todavía en marcha algunos proyectos relacionados con la construcción, pero no todo lo que podría haber a un ritmo razonable de una economía contenida, que era la que teníamos antes, pero no en esta situación de pandemia. Lamentablemente las consecuencias serán desgraciadamente mayores. Creo que con el paso de unos meses, quizá un año, todavía tendremos esas consecuencias, y ahí el impulsar la economía va a depender no solo del esfuerzo local, que no tiene capacidad, sino del esfuerzo que hagan también otras administraciones y de políticas globales. No hablo ya de políticas europeas, pero seguro sí de políticas nacionales y políticas autonómicas. Por ejemplo, el plan de empleo. Yo no comprendo que en unas circunstancias como en las que estamos, el plan de empleo, el plan AIRE de la Junta de Andalucía vaya a suponer para nuestro municipio no un revulsivo, sino todo lo contrario, porque respecto al plan anterior perdemos en torno a 240.000 euros, cuando tenemos unas cifras de desempleo que se acercan a algunos datos insoportables que padecimos en esta localidad en torno al año 2012, acercándonos a 2.400 desempleados en nuestro municipio, teniendo en cuenta que ya a partir de 1.200 empieza a suponer una cifra complicada de sostener para que no merme la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que toca arrimar el hombro, toca remangarnos y toca generar políticas que impulsen la generación de empleo y que ayuden en estas cifras, que es verdad que no son unas cifras mayores de las que el resto de la economía, pero también es cierto que tenemos una economía pendiente de desarrollar todavía en muchos aspectos, y por tanto ahí es donde tenemos que trabajar. Estamos esperando poder ver ya materializado ese decreto por el que el Gobierno va a permitir a los ayuntamientos que queramos, de manera absolutamente voluntaria, aquellos que hemos liquidado ejercicios con superávit, y Salobreña uno de esos municipios, digamos que hemos tenido capacidad de ahorro, hemos sabido contener el gasto y por tanto hemos liquidado de manera positiva nuestro ejercicio. Tomamos datos de 2018, aunque venimos liquidando de ejercicios positivos en los 4 últimos años. En la legislatura anterior veníamos de un déficit y hemos conseguido ese superávit, y por tanto ese anuncio del Gobierno del acuerdo que llega con la Federación Española de Municipios y Provincias y ese decreto que regula este paquete de medidas económicas y financieras para dinamizar las economías locales, las corporaciones locales, permite, entre otras cosas, invertir ese superávit y otra serie de ventajas fiscales, económicas, sociales, que creo que merece la pena que estudiemos y que finalmente obtenga luz verde por parte del Congreso y podamos aplicarlo en nuestros ayuntamientos. Concretamente en Salobreña estamos hablando de que si nos acogemos a esta medida, y con esta medida lo que hacemos es que en lugar de prestarle nuestro dinero, nuestros ahorros a los bancos, se lo estamos prestando al Gobierno, estamos de alguna forma obteniendo un beneficio para nuestra localidad, porque eso se revierte no solamente en una devolución a lo largo del tiempo, sino en la posibilidad de poder gastar mucho más de lo que hasta ahora podíamos, porque lo tenemos prohibido por la ley de racionalización.
y por otra parte nos permite ser solidarios, porque el problema que tiene mi localidad lo tiene desgraciadamente este país, lo tiene el mundo entero a nivel de la pandemia. Estamos hablando de una crisis sin precedentes y el gasto sanitario, el gasto social, el gasto de personas en desempleo a las que hay que ayudar, hay que cubrirlo de alguna manera y tenemos que cubrirlo entre todos los españoles. Bien, yo quizá como responsable de turismo también de la Mancomunidad, las reuniones previas que hemos tenido al comienzo de la temporada estival, les decía que en este momento, desde la comarca de la Costa Tropical y Salobreña, por supuesto también, podíamos hacer de un defecto una virtud. Hoy por hoy, Turismo Maduro, somos Motril, Salobreña y Almuñécar como destinos turísticos maduros, y el resto de la comarca y la comarca en sí como concepto global tenemos una asignatura pendiente desde hace tiempo en la que venimos trabajando con otras instituciones, y es que, bueno, pues que podamos trabajar con más turoperación. Hasta ahora no es así, es decir, los datos deseables no son los que ahora mismo teníamos. Hablo desde el punto de vista turístico. Y esto, que siempre ha sido digamos, una asignatura pendiente, podemos llamarlo un defecto, se ha convertido, y yo esperaba que fuese así, creo que así ha sido, en una virtud. Y es que el hecho de no depender tanto de esa turoperación ha permitido que muchos de nuestros visitantes asiduos lo siga siendo. Incluso aquel que no lo era también se ha convertido en potencial turista de la comarca de la costa. En concreto en Salobreña tenemos muchas segundas residencias, tenemos vecinos que pasan aquí muchas temporadas y que en esta ocasión seguramente han pasado más que cualquier otro verano, porque no han elegido más vacaciones que disfrutar de la playa. Y en ese sentido era muy importante ofrecer un entorno seguro en las playas. Creo que Salobreña ha sentado un precedente. Esta forma de parcelar las playas podrían imitarla otros muchísimos ayuntamientos, allí donde la fisionomía de su playa lo permita, porque no es excesivamente costosa, sí requiere mucho trabajo, requiere esfuerzo, pero creo que vale la pena. Y en ese sentido, bueno, pues desde el principio, incluso antes de terminar el confinamiento, ya empezamos a tener contacto con todos los operadores del tejido de hostelería, del turismo en general en nuestra localidad. Y bueno, pues había, digamos, distintos segmentos. Estaba por un lado el comercio, estaban por otro lado los establecimientos de alojamiento, en todos los sentidos. En Salobreña saben que tenemos algunos hoteles, pero quizá el grueso de nuestra oferta de camas está en eso tan singular que son nuestros hostales y pensiones, y que hacen de la posibilidad de la estancia en Salobreña una experiencia única, porque son lugares con muchísimo encanto, sitios donde merece la pena pasar unas vacaciones por esa connotación personal que tiene también un establecimiento de esas características. Por otro lado teníamos los restaurantes, por otro lado de manera muy singular el servicio que prestan los chiringuitos, y por otra parte también pues todos los explotadores de playa. Hablo de las hamacas, los colchones, los hidropedales. Con todos estos sectores nos hemos ido reuniendo. Desde luego el ayuntamiento lo que ha querido en todo momento es colaborar y ayudar a que al final hagamos un feedback, ¿no?, entre todos los que trabajamos en esta recuperación, y que si desde la institución ayudamos a un negocio, al final ese negocio está ayudando a la economía social y a levantar la economía de nuestra localidad. Y en ese sentido eso es lo que hemos estado haciendo. Yo creo que todavía no hay que hacer el balance del verano, porque afortunadamente nos acompaña buen tiempo, y todavía la primera quincena de septiembre es una época propicia para que la gente aproveche y use sus vacaciones, sobre todo aquellas personas que huyen de la masificación. Creo que pueden encontrar ahora mismo en nuestra localidad, ahora sí, de verdad un paraíso al 100%, porque bueno, pues van a encontrar también esa tranquilidad, sin aglomeraciones, sin problemas para aparcar y con un tiempo magnífico donde disfrutar de nuestro entorno. Pero sí que es verdad que ahora que ya primeros de septiembre nos ponemos el chip de la vuelta al trabajo, a aquellos que han podido disfrutar vacaciones, o el chip de la vuelta al colegio, pues podemos decir que dentro de que no es un verano bueno, porque hemos estado en un 50% del alojamiento, cuando normalmente podríamos estar en un 90%, hemos tenido limitaciones de aforo en los establecimientos. Aún dicho esto, yo creo que se ha podido salvar el verano para algunos establecimientos. Más preocupación me genera qué va a pasar a partir de ahora.
En fechas recientes estoy manteniendo reuniones con toda la comunidad educativa. Nosotros como ayuntamiento desde el principio del verano hemos hecho lo que hacemos cada verano, que es la puesta a punto de los centros escolares, y en esta ocasión obviamente nos estábamos centrando mucho en tareas que habitualmente no son necesarias, en este caso como un refuerzo en la desinfección o en la limpieza, y pensando y poniéndonos a disposición de todos los centros educativos para cuando tuviesen ya un protocolo establecido para cómo afrontar la vuelta al cole. Yo recojo la preocupación que me llega de los padres y madres de mi localidad, que no es diferente a la que hay en todo nuestro país, y creo que ahora mismo tenemos un verdadero enemigo, y es la desinformación. La desinformación y el desconocimiento de cómo van a ser las cosas, el primer sentimiento que provoca es miedo. Y ahora mismo, y es razonable, los padres y madres tienen cierto miedo a llevar a su hijo al colegio sin saber en qué condiciones y qué garantías. La educación es un derecho y obviamente en la cabeza de nadie entiendo que esté el plantearnos que no haya una vuelta al cole, pero esa vuelta al colegio tiene que ser segura, tiene que ser garantista para las familias por encima de todo, para nuestros niños y niñas, y garantistas también para todo el personal que trabaja en los centros escolares. Y en ese sentido yo creo que toca también hacer autocrítica, y cuando hay que hacerla, y creo que tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos han cometido un error de bulto, y es que viniendo de donde veníamos y sabiendo a dónde íbamos, haber perdido todo el verano y no establecer protocolos, sobre todo unánimes en todo nuestro país, y luego pues cada uno asumiendo las competencias que tiene que asumir. Si queremos estado de alarma, hay un mando único; si no queremos estado de alarma, hay una responsabilidad que tienen las comunidades autónomas, y no podemos estar echando balones fuera. Imagínense que el Ayuntamiento de Salobreña o cualquier ayuntamiento ante esta pandemia hubiese echado balones fuera. ¿Qué sería de la gente? Esa misma responsabilidad que estamos teniendo los alcaldes y alcaldesas en este país es la que creo que tenemos que exigir a todas nuestras administraciones, y ponerse a la cabeza y anticiparse a los problemas. Y no era una cuestión baladí, en qué condiciones, cómo se iba a producir la vuelta al colegio, en qué condiciones, y no todos los centros están en las mismas condiciones. En mi propia localidad hay centros más grandes, más pequeños, con más espacio, con menos, con más profesorado, con menos. Todo eso había que haberlo visto con tiempo. En cualquier caso, nunca es tarde, y ahora parece que nos estamos poniendo todas las pilas para articular una vuelta al colegio segura. He mantenido reuniones con los padres y madres, de los que me llevo una batería de sugerencias, de preocupaciones, pero sobre todo una posición muy responsable de colaborar en cómo se tiene que hacer. Esto es importante, escuchar a los padres y a las madres, porque seguramente nos van a dar una visión que no nos da ni las instituciones ni nos dan el personal docente. Y me consta que los centros docentes, por lo menos los de Salobreña, todos y cada uno de ellos han estado todo el verano trabajando duramente para ver de qué manera aplican estos protocolos. Hay una demanda que se está extendiendo por todo el país, es que algunos padres hablan de la posibilidad de la educación semipresencial y que fuese de una manera voluntaria. Hay un montón de propuestas encima de la mesa. Lo que sí que parece cierto es que a escasos 10 días de hoy estamos abriendo las puertas de los colegios. Hoy concretamente las de la escuela infantil. Es verdad que ahí ya tuvimos una especie de proyecto piloto con un campamento de verano donde hemos podido poner en práctica algunas medidas de seguridad. Pero luego todo está por ver, y necesitamos saber cómo organizamos la entrada, cómo organizamos la salida, si hay posibilidad de ampliar el espacio. Ese pasaría necesariamente porque refuercen las plantillas. El ayuntamiento, por supuesto, está dispuesto a ceder todo el espacio que sea necesario si tienen que duplicar aulas, pero creo que ese ofrecimiento no sirve de nada si no lleva como complemento el reforzar plantillas, puesto que si desdobla una clase, en vez de un profe va a necesitar dos. Nos preocupa mucho el transporte escolar, el servicio de comedor. Nos preocupa sobremanera qué va a ocurrir con los niños que tienen necesidades especiales. Hay centros en nuestra localidad donde el apoyo directamente se ha eliminado en este curso, con lo cual esa atención que esos niños necesitan especializada y muy puntual, no sabemos de momento cómo se va a prestar, y los centros tampoco
tienen una respuesta clara y contundente de la Administración, de la Junta de Andalucía. Tenemos una reunión precisamente mañana con todos los directores de los centros escolares, donde mi intención no es otra que seguir colaborando, hacer propuestas y sugerencias que redunden en esa necesidad de seguridad que hay que ofrecerle a la familia en nuestro municipio y llamar a la puerta de donde haga falta si es que nuestro municipio requiere de ese impulso para mejorar todavía esa vuelta al cole. Habrá que ir viendo, es verdad que estamos en un escenario que todos desconocemos, que tenemos la experiencia de otros países, incluso otras comunidades que ya han iniciado el curso escolar, y habrá que aprender de aquellos errores que cometen otros para no repetirlos nosotros, pero salvando las distancias. No podemos, por ejemplo, compararnos con países de Europa que no han tenido problema cuando se han ido al confinamiento para, por ejemplo, tener clases no presenciales, porque es un método que ya estaba establecido. Esto también está sirviendo para poner de manifiesto las deficiencias y las carencias de un sistema educativo que necesita forzosamente evolucionar. No tiene sentido que con las tecnologías que hoy día tenemos, que a esta altura sea difícil en una universidad o en un centro de primaria implantar en un momento puntual, porque no es el modelo idóneo de la educación, pero en un momento puntual ante esta necesidad, implantar al 100% una clase no presencial. Eso ocurre en otros países, pero cuando no estamos preparados, en el nuestro lo único que sucede es que se ponen de manifiesto esas carencias. Yo solo espero que la lección que estamos aprendiendo del verano, y es que hemos perdido un tiempo precioso para prepararnos para la apertura al colegio, más lo que aprendimos de esas deficiencias, esas vergüenzas que se nos pueden estar viendo, nos sirvan de lección para que en el futuro planteemos nuestro aprendizaje, nuestra evolución, nuestra mejora y sobre todo el esfuerzo económico de las administraciones en esta mejora lo hagamos con tiempo suficiente y con una visión de futuro mayor de la que hasta ahora estamos teniendo, que es la forma en que al final nos equipararemos a otros países de Europa. Dicho esto, no quiero que se piense que yo tengo una mala percepción de nuestro sistema educativo, porque nada más lejos. Creo que, igual que ocurre en la sanidad, contamos con profesionales de mucha calidad y con una educación pública y gratuita y con acceso libre a todo el mundo, pero que tiene que tener un poco más de ambición e ir mejorando para que nuestros niños y niñas, que son quienes al final tienen en el futuro que tomar las riendas de este país, estén en las mejores condiciones de preparación, de competitividad y de formación.